Una conversación relajada para compartir experiencias con los protagonistas de la salmonicultura. Sin Escamas, un nuevo podcast presentado por Salmon Expert. Bienvenidos nuevamente a nuestro quinto episodio de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Soy Loreto Apple-Stefoni, periodista de Salmon Expert, y en la próxima media hora tendremos una conversación muy interesante con mi invitado de hoy. Antes de presentarlo, me gustaría agradecer a quienes hacen posible este podcast. Quiero saludar afectuosamente a nuestros amigos de Imenco Aqua Chile por confiar en Sin Escamas y auspiciar este espacio de conversación e intercambio de experiencias. Imenco Aqua, soluciones tecnológicas inteligentes para la acuicultura. Mi invitado de hoy es ingeniero pesquero, con 36 años de experiencia en la acuicultura. Al hacer un breve resumen de su trayectoria, les puedo contar que fue director de Agua Dulce de Marine Harvest, hoy actualmente Mowi, gerente de Farming de Salmones Magallanes, que se vendió luego a Aqua Chile. Fue también presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y en su calidad de representante gremial fue miembro del Consejo Nacional de Acuicultura por 9 años. Hasta el año pasado se desempeñó como director de cultivo global con base en Asia de la empresa de tilapia más grande del mundo, y hace algunos meses retornó a Chile para formar una empresa que presta servicios a la industria salmonicultora. Hoy conversaremos con Óscar Garay. ¿Cómo estás, Óscar? Bienvenido y gracias por venir a estar con nosotros en Sin Escamas. Hola, Loreto. Muchas gracias a ti por la invitación y por generar este tipo de instancias que creo que son muy importantes para difundir la labor que hace realmente la industria de salmonicultura. Y sobre todo con una persona con tanta experiencia como tú, 36 años en varios aspectos de la industria. Óscar, como te dije, no era fácil resumir tu trayectoria laboral en un par de líneas, pero sin duda eres un profesional bastante reconocido. De hecho, nos encontramos hace muy poco en un evento de Biomar. Fue muy agradable volverte a ver. Y personalmente tengo el agrado de conocerte hace 15 años ya, cuando trabajaba en otro medio de comunicación. Cuando eres una niña. Cuando era soltera y libre, bueno. Pero bueno. De eso ya han pasado 15 años aproximadamente, pero detrás de toda esta experiencia laboral, ¿qué hay en lo personal? A ver, una persona bastante normal. Estoy casado, tengo 3 hijos, Arge, Aris y Sofía. Mis hijos mayores tienen 34, 33 años y la menor tiene 11 años. Y en general soy una persona que me gusta hacer deporte. No soy tanto de mirar deporte, pero sí me gusta hacer deporte. En algún minuto corrí maratón. Lamentablemente las lesiones me impidieron seguir haciéndolo, pero tuve la posibilidad de ir 2 años a correr la maratón a New York. Sí, lo recuerdo. Me gusta el básquetbol también, es una de mis pasiones. Y la literatura, el cine y la música. Cada vez que puedo, tengo el dinero suficiente y el tiempo, voy a algún concierto de mi grupo favorito. ¿Cuál es tu grupo favorito? ¿O cuál es? Sí, tengo muchos, pero el que está en el top de la lista es Pink Floyd, de todas maneras. Ah, por supuesto. No, buenísimo. Óscar, qué interesante. Mira, esta invitación es a tener una conversación franca y relajada sobre la industria del salmón, desde todos sus ámbitos y desde el punto de vista de nuestros entrevistados, que es el pilar central de Sin Escamas. Tu experiencia en la salmonicultura chilena es de varios años. En perspectiva, ¿cómo ves la evolución de la industria teniendo en cuenta que la has percibido desde distintas áreas, desde Salmón Magallanes, desde Mowi, desde el tema gremial, desde otra empresa de otro cultivo y ahora como prestador de servicio? Bueno, la industria salmonicultora chilena en particular, son muchísimos años, como tú decías, prácticamente desde el inicio. Comencé a finales del 87 en la industria, así que estoy casi desde los albores, o prácticamente los albores de la industria. Yo lo que más rescato del principio es que era un trabajo a pulso, sin muchos recursos, con bastante intenso en mano de obra, pero también al mismo tiempo con mucha mística, a pesar de que no había tecnología y, como te decía, era un trabajo a pulso, pero había muchísima mística en esos años.
Y al hacer el balance o la comparación con lo que es la industria hoy, o sea, es una industria claramente que ha tenido un crecimiento no solamente en el ámbito de la producción propiamente tal, de los volúmenes de producción, sino de que ha tenido un crecimiento importante en lo que es el desarrollo de la industria, la tecnología, la sustentabilidad de la industria, toda la lo que se ha creado en torno a la industria, que realmente es un trabajo que nos debería llenar de orgullo a todos los que de alguna manera participamos de la industria, sea directa o indirectamente, porque es una industria la cual el país entero debiera sentirse orgulloso, así como también se siente orgulloso del vino y del cobre. Claro. Debiera sentirse muy orgulloso de la industria salmonicultora y de lo que ha logrado a través de todos estos años. Ha sido un camino, obviamente, donde se han cometido errores por ignorancia, por desconocimiento, pero ha sido un avance permanente y un crecimiento permanente en términos de una mejora continua en los puntos incluso de los que más se le critican, como la sustentabilidad. O sea, para mí eso es totalmente una falacia, porque hoy en día la industria salmonicultura es una industria absolutamente sustentable. Prueba es de que ya llevamos 36, 37 años cultivando y no he escuchado, digamos, que haya habido una debacle, a pesar de que hay algunos que han querido crearla, digamos, han habido acusaciones, pero no he escuchado que haya habido una debacle, digamos, de tal como para que esta industria no haya sido todo lo brillante que ha sido en estos 36, 37 años de historia. Bueno, si esto que hablan de la supuesta debacle, lamentablemente no tienen asidero científico o argumento concreto, sino que simplemente son ecologistas un poco apasionados. ¿Cómo podría decirse? Oscar, tú te desempeñaste en Salmones Magallanes en la época donde la salmonicultura era muy incipiente en esa región. ¿Qué te parece el crecimiento que ha tenido hasta ahora? El otro día hablaba con un senador de la región y dice que es la tercera o cuarta actividad productiva más importante de Magallanes luego de la ganadería y el turismo y el petróleo. ¿Qué te parece? A pesar de todas las complejidades que he tenido con estas oposiciones, el tema de las ONG, que siempre han querido que la salmonicultura salga de la Patagonia, digamos, de la región de Magallanes. Mire, yo he visto también la evolución, digamos, la historia en Magallanes tuvo dos etapas. Una etapa que fue paralela a la etapa de desarrollo de la industria en la 10ª región, en los albores de los 80, donde empresas locales, de inversionistas locales, intentaron crear una industria salmonicultora, lamentablemente por el mismo desconocimiento, además por la aislación en la que estaba la región en ese minuto. Si hoy consideramos que está un poco aislada, imagínate de esos años, estaba bastante aislada y habían hasta el camino era de tierra que conectaba Punta Arenas con Natales, por ejemplo, donde comenzó esa industria, y así que lamentablemente esa industria se extinguió, pero... Porque era también muy costoso por el tema de la logística. Exactamente, claro. Había un problema logístico importante, tanto para traer los insumos como para también poder exportar después en la producción. Pero lamentablemente esa primera etapa fracasó, pero tuvo un resurgir, digamos, a mediados de los 2000, 2005, 2006 comenzó, y cuando yo llegué a trabajar a Salmones Magallanes, existían solo 2 empresas, la producción total de la región eran 15.000 toneladas, el año pasado estábamos hablando ya de 6-7 empresas y con una producción de 161.000 toneladas, entonces te puedes dar cuenta que también en poco más de una década logró tener un crecimiento importante, y también, y una de las cosas más dignas de destacar, que las condiciones extraordinarias en las cuales cuenta la región permiten que los patógenos, las enfermedades tengan un impacto mucho menor y menor prevalencia. Hay una menor prevalencia y por lo tanto hay una mejor condiciones para los salmones, a pesar, digamos, y
a pesar y también por lo mismo de las temperaturas que tienen su agua. También es importante destacar que Magallanes es la única región donde hubo una zonificación del borde costero que se hizo y donde incluso se eliminaron zonas que ya estaban consideradas por el Estado chileno aptas para la acuicultura. Se eliminaron porque en esa zonificación del borde costero tuvo una participación de todos los stakeholders, de todas las personas interesadas. Participó desde los pescadores artesanales, desde los pueblos originarios, la Armada, el Estado, el turismo, la ganadería, obviamente también las empresas salmonicultoras, las pocas que habíamos, y por lo tanto se redujo pero considerablemente el área apta para la acuicultura, pero la parte positiva en ese minuto fue que dijimos, bueno, esto es lo que es y con esto, digamos, con esto tenemos que trabajar. Con esto tenemos que trabajar y por lo menos ya se hizo un ordenamiento, un rayado de la cancha y por lo tanto vamos a trabajar. Pero lamentablemente después han surgido otras voces que incluso quieren echar por tierra lo poco que quedó de la industria en Magallanes, porque la industria en Magallanes, así como está hoy día, ya no tiene mucho espacio para crecer más. O sea, su techo serían, si es que poder llegar a las 200.000 toneladas, si es que este año va a ser mucho menos de lo del año pasado, incluso por la situación de Nueva Austral, menos de las 661.000 toneladas que se produjeron el 2022. Entonces, todas aquellas voces que atacan a la industria en Magallanes y la ONG están realmente bastante equivocadas por una parte, y por otra parte bastante también desinformadas del desarrollo de la industria, lo que se hizo en la industria y también de cómo es la industria en la zona, cómo se desarrolla la industria en la zona. Sí. Bueno, nosotros hemos tratado de difundir las dos caras, digamos, tanto lo que plantean las ONG como lo que plantean la asociación gremial allá y la autoridad también. Y es complejo, pero no es difícil de llegar a acuerdo. Yo creo que más temprano que tarde van a llegar a algún acuerdo y va a menguar un poquito esta constante crítica y constante difusión de Patagones sin salmonera, porque la verdad faltan argumentos para que estas ONG entiendan que no es la debacle que de la salmonicultura ya. Oscar, en estos años de carrera profesional te ha tocado presenciar algunos momentos complejos de la industria, lo recuerdo muy bien, y sin duda que actualmente todo lo que se está discutiendo en cuanto a áreas protegidas, el servicio de biodiversidad, la legislación, la relocalización, que muchos dicen que se ha hablado pero no se ha concretado o que es imposible relocalizar por todo este tema de las concesiones, también son aristas que deben analizarse. ¿Cuál es tu análisis al respecto? Bueno, a mí me ha tocado, claro, efectivamente, me ha tocado ver varias crisis en la industria, crisis de sobreproducción, crisis del virus ISA, crisis de los bloom de algas. Me tocó ver el primer bloom de algas que hubo que afectó a la salmonicultura, que fue el año 88. Después me tocó un bloom de algas también que hubo previo al gran bloom de algas que hubo acá en la 10ª región. Me tocó también lidiar con uno allá en la 12ª. Me ha tocado también lidiar desde mi rol en el Consejo Nacional de Acuicultura con distintas posturas, distintas leyes que se han ido creando. Y aquí yo creo que es bueno a veces hacer memoria y destacar algunas cosas. O sea, el único gobierno que realmente se planteó el tema con bastante seriedad fue el gobierno de Ricardo Lagos, donde creó una política nacional de acuicultura. O sea, dijo, mira, para allá queremos llegar. Y en base a eso, obviamente, cuando uno tiene una política, sabe hacia dónde va, viene todo lo demás, se crea el cómo llegar allá, claro, digamos, y bajo qué condiciones vamos a hacer eso.
Pero lamentablemente de ahí, imagínate todos los años que han pasado, no he visto esa misma proactividad en ninguno de los gobiernos que han pasado por nuestro país. Y eso yo diría que tengo como sentimiento de frustración, y una frustración en distintos aspectos o hacia distintas organizaciones. O sea, por un lado frustración con las autoridades, que no han sido capaces, digamos, de ver el potencial realmente que tiene la acuicultura en general, y dentro de lo cual obviamente está la industria de salmonicultura. Los políticos también, que yo también tuve reuniones con muchos políticos, y en los cuales algunos, después de largas conversaciones, decían, oye, mira, sabes que te encuentro razón, pero lamentablemente yo tengo que guiarme por los electores, y si veo que los electores están en contra de la salmonicultura, voy a tener que votar en contra, y si veo que los electores están a favor, voto a favor. O sea, por lo menos fueron honestos en reconocerlo, digamos, de que se movían un poco de acuerdo y no de acuerdo a lo que realmente el país necesita. Y también, ¿por qué no decirlo?, también un poco de frustración con la propia industria, que creo que le ha faltado fuerza para poder realmente contrarrestar y combatir todos estos ataques con datos científicos y con datos reales. O sea, ¿tú crees que ha sido más reactiva que...? Yo creo que en general ha sido más reactiva, y también un poco de autoflagelante. En decir, sí, no, mira, sí, hemos cometido errores. Claro, por supuesto, o sea, una industria tan joven, por supuesto que ha cometido errores, pero son muchísimos más los aciertos que los errores. O sea, han habido errores, sin duda alguna. Han habido algunas empresas que también se han tratado de pasar de listas, por supuesto. Digamos, eso es parte de la naturaleza humana, y para eso tienen que haber las sanciones lo más estrictas posible, claro, para evitar que eso ocurra. O sea, estamos de acuerdo. Pero al mismo tiempo es mucho más la historia de éxito que contar, que la historia de los fracasos que contar. Entonces, la industria no ha salido a demostrar con datos duros y concretos y salir a rebatir todas esas acusaciones que muchas veces se nos hacen o se le hacen a la industria sin ningún fundamento técnico ni científico. Y además muchas veces tergiversando la realidad, o también con críticas extemporáneas. A veces he escuchado críticas que en realidad, si lo hubiese escuchado cuando comenzó la industria, 36 años atrás, 37 años atrás, tenían razón. Pero hoy en día ya eso está totalmente obsoleto. O sea, está totalmente obsoleto, está totalmente superado. O sea, los factores de conversión que tiene la industria de salmonicultura son los mejores que cualquier otra proteína animal, que comparado con cualquier otro animal. El tema del impacto medioambiental que tiene la industria, sin duda que tiene. O sea, no existe actividad humana que no tenga un impacto medioambiental, pero si uno hace un ranking, primero está la industria minera, en términos de cómo impacta el medio ambiente. Segundo está la industria textil. Tercero está la industria de la celulosa y las forestales. Cuarto está, digamos, no sé, o sea, hasta la agricultura tiene un impacto mucho mayor que la industria de salmonicultura o que la acuicultura en general. Entonces, por lo tanto, me parece de repente hasta un poco extraño, digamos, de que estas ONG ataquen tan duro a la salmonicultora, cuando, digamos, si uno hiciera un ranking, tienen muchas otras cosas que realmente tienen un impacto significativo en el medio ambiente, no como la industria de la salmonicultura, que tiene un impacto bajo. Pero aún así, digamos, se empeñan en atacar mucho más a la industria salmonicultora, en vez de, como quien dice, hacer la pega y tratar de ir a lo que primero más contamina, y ir bajando hacia lo que menos impacta, digamos. Y los datos están, hay información pública que uno puede revisar. Hay mucha información, también se pueden hacer más, crear más, si es que encuentran de que falta, y tenemos muy buenos investigadores en Chile, hay muy buena fundación, hay universidades en las cuales se pueden hacer convenios y realmente poder demostrar eso. O sea, en el mismo caso de la ministra de Medio Ambiente, que tengo la mejor opinión de ella, o sea, sé que es una persona que tiene bastante excelencia en lo que hace, pero obviamente no es una experta en términos salmonicultores, y lamentablemente está escuchando, digamos, a esta ONG, y como son más de una línea que ella tiene,
obviamente le da más credibilidad que a la industria salmonicultora, que tampoco, digamos, tiene la capacidad, como digo, para ir y decir, mira, disculpe, estos son los datos duros. O sea, aquí estamos hablando de ciencia, no estamos hablando, digamos, de creencia Claro, por lo que yo pienso. o lo que yo pienso, sino que aquí estamos con datos duros, esto es ciencia, y aquí está. O sea, aquí está la demostración, digamos, de que el impacto de la industria es bastante acotado, es bastante menor. Piensa tú de que para que den una concesión, que ya todo esto están suspendidos los otorgamientos de concesiones, ¿ya? Pero para que entreguen una concesión, primero tienen que asegurarse que bajo esa petición, ese lugar que uno está solicitando de concesión, no haya nada. O sea, primero no tiene que haber vida. Entonces los ataques que dicen, mira, abajo de las balsas no hay vida. Bueno, si antes ya de instalar las balsas ya no había vida, porque si hubiese habido vida, existe algo que se llama bancos naturales, si hubiese habido algún tema de alga, algún chorito, algún, no sé, ostiones o cualquier cosa abajo, esa concesión no se entrega. Por otra parte, si en ese lugar también es un lugar estratégico para la Armada o fondeadero submarino, qué sé yo, tampoco se entrega. Si en ese lugar, digamos, hay algo valioso para el turismo, tampoco se entrega. Entonces, cuando una concesión se otorga en lugares en los cuales, digamos, no hay arena nomás. Exacto, no, arena, tierra, piedra, abajo. Ya, Es un fondo donde un fondo no es productivo. Entonces, y además de eso, cuando para algunos oyentes que no tienen por qué saber esto, digamos, existe un control férreo que hace la autoridad sobre los fondos marinos, que se llaman INFA, que significa de que si hay algún grado de contaminación en el fondo bajo las balsas, cuando se termina un ciclo productivo, no te autorizan a volver a sembrar, o sea, a volver a poner peces hasta que el fondo marino no recupere su estado original. Entonces, por lo tanto, eso de que se destruyen los fondos realmente es un mito. ¿Y la empresa tiene que hacer una remediación de fondos? Puede esperar. Puede esperar, porque hasta el minuto se esperaba, porque las remediaciones de fondo es algo nuevo, algo bastante nuevo, que en los últimos años, digamos, surgió la tecnología y además la autorización. Tecnología había un poco más años antes, pero no existía la autorización de los permisos para hacer una remediación de fondo, como hoy día recién se están otorgando esos permisos para hacer una remediación de fondo. O sea, básicamente tenía que esperar que la naturaleza hiciera su trabajo, y en general era bastante rápido. Aquí también hay que decir algo: cuando ese mecanismo de control de los fondos se creó pensando en la 10ª región, donde las características son totalmente distintas y las profundidades de las concesiones son distintas a lo que existe en la 12ª región, por ejemplo, donde existen muchos glaciares. Hay épocas donde los glaciares se derriten, ¿cierto? Y arrastra materia orgánica y de repente deteriora un fondo sin que haya sido causa del centro de cultivo. Del centro de cultivo que lo deteriore, porque hay materia orgánica que se arrastra, ¿cierto? Por los glaciares, por efecto natural, tierra, restos de árboles, etcétera, que van a dar al fondo, y por lo tanto el no discrimina, digamos, la autoridad de si esto lo causaste tú o no. O sea, es decir, oye, mira, hay materia orgánica orgánica en el fondo, y por lo tanto tú no puedes, la INFA sale negativa y tú por lo tanto no puedes volver a sembrar. ¿Qué es culpa tuya o no? No me interesa. Aquí se mide al fondo y punto. Así que, por lo tanto, es otra herramienta que juega en contra, pero ok, a pesar de eso, como te digo, muy lejos de lo que la gente cree. Esta es una industria que está muy regulada, y incluso dentro de la salmonicultura a nivel mundial, la industria chilena es la más regulada de todas. Lo digo con conocimiento propio, o sea, porque conozco, digamos, la realidad de Noruega, de Escocia, de Canadá, y por lo tanto la regulación que tenemos es mucho más estricta que la de ellos. Exactamente. Lejos de lo que puede pensar mucha gente o lo que dicen, digamos, muchas ONG. Claro, y mucha de esta regulación y estas legislaciones para la salmonicultura han salido de complejidades que ha tenido la misma industria y que la misma industria ha propuesto que tenemos que regular. Exactamente, o sea, muchas de estas, por ejemplo, los barrios, el tema de los descansos,
fueron iniciativas que nacieron de nosotros mismos en su minuto, digamos, de la asociación, de algunas empresas que decían, oye, mira, hemos visto, hemos descubierto de que es bueno, digamos, dejar después de una producción, dejar descansar los centros por un tiempo antes de volver a sembrar, para evitar, digamos, de que haya problemas por un lado, de enfermedades, ¿cierto? Y por otro lado también de impacto, digamos, en el mismo fondo, porque el principal perjudicado en que haya una contaminación, por así decirlo, o que el fondo esté deteriorado, es el propio salmonicultor, digamos. Porque también no es que después deje eso y se puede ir a otro lado. O sea, tiene su concesión y tiene su concesión. O sea, no puede, tiene que producir ahí y punto. Entonces, no es también lejos de lo que mucha gente también se dice de que dejan los centros botados y después van a otra parte y dejan otro centro botado y así, no. Van así corriendo, haciendo un tour de concesiones. Haciendo un tour de concesiones, no. O sea, la concesión se otorga en un punto determinado y ahí tú tienes que producir y nada más. Entonces te conviene producir limpiamente o por lo menos tener todas las herramientas para que ese centro sea nuevamente productivo el siguiente ciclo. Exactamente, sí. De todas maneras. Cultivo de tilapia, Oscar. Claro, me hace sentido porque el clúster de la industria salmonicultora es muy importante y como que puede permitirte todo el conocimiento, poder acceder o emigrar a otros cultivos de otras especies, que también tiene una importancia económica bastante notable, por lo que he leído. Pero, ¿qué puedes decirme tú? ¿Hay diferencias, similitudes, más complejidades? ¿Cómo lo ves? Mira, efectivamente existen otros cultivos en el mundo de especies acuícolas, camarones, tilapia, seriola, sirrín, sibás, etcétera. Y en general los problemas que se enfrentan son similares. O sea, cualquier especie, digamos, hay enfermedades, puede que cambie la enfermedad, pero cada especie tiene sus enfermedades particulares, bacterias, virus que la afectan. Tienen también los mismos problemas con ONG. Tienen también problemas de mercado. Entonces hay bastantes cosas. La bioseguridad es muy importante. Claro. O sea, no importa lo que tú cultives, si estás cultivando camarón, si estás cultivando tilapia o otra especie. O sea, la bioseguridad es muy importante, digamos, para evitar enfermedades. Y las diferencias son básicamente la diferencia biológica, ciclos productivos distintos, unos son más cortos, otros son más largos. Generalmente los otros son más, el salmón es uno de los que tiene más largo, los otros son ciclos de vida más cortos. Pero lo están tratando de acortar ahora. Sí, por supuesto, siempre se está tratando de acortar, y se ha acortado bastante desde como esto empezó, digamos. La reproducción también es distinta. Y en lo que se está trabajando fuerte hoy en día son también en las tasas de conversión de la otra especie, porque hoy en día en términos de eficiencia, sin duda que el salmón sigue siendo el más eficiente de todo, digamos, en términos de cuántos kilos tú necesitas, factor de conversión, o cuántos kilos tú necesitas entregar para que el animal pueda crecer 1 kilo, ¿no? Entonces, ninguna otra especie, ni terrestre ni acuícola, tiene, digamos, la misma eficiencia que tiene el salmón, digamos. También el tema de filete, o sea, el salmón tú aprovechas más del 60%, depende del tipo de corte, etcétera, etcétera. Claro. Hay distintos cortes, pero tú aprovechas sobre el 63, 64, 65%, o incluso a veces más, dependiendo del corte, el porcentaje de aprovechamiento, mientras que la tilapia con suerte llega a un 33%. Entonces, digamos, el nivel, digamos, de pérdida es mayor. También es una especie que en el mercado su precio es más barato. Entonces, pero en términos, volviendo a tu pregunta, hay bastantes similitudes entre las distintas especies en términos de la bioseguridad y la protección de enfermedades.
y las diferencias más bien vienen por el lado biológico, los ciclos productivos y el tema de mercado. Vale decir también que Chile, los profesionales chilenos tienen una muy buena imagen en el extranjero y me ha tocado encontrarme con colegas en distintas partes del mundo que están trabajando en distintas industrias, en la industria del camarón, en la industria de la tilapia, en la industria de la ceriola, en otras especies, claro, incluso. Así que también yo creo que el tema de la industria de salmonicultura también trajo mucho conocimiento ya al país, y ese conocimiento, digamos, ha servido también para exportar, para tener esta exportación no tradicional, claro, digamos, exportación de talento, digamos, a otras latitudes, sí, sin duda. Y ahora estás en Chile, volviste cuando el año pasado. El año pasado. ¿Y qué estás haciendo ahora, Oscar? Ahora tengo una pequeña empresa que le presta servicio a la industria salmonicultora, en general en proyectos, en obras, en pequeñas obras civiles, y también en temas de asesoría para algún proyecto especialmente de recirculación. Buenísimo, la recirculación es lo que se viene, digamos, es lo que debería. Lo que se ha venido dando, digamos. Lo que se ha venido dando, y está, digamos, creo que todas las empresas están ya como convenciéndose de que esa es la línea que tienen que seguir para hacer su piscicultura. Bueno, Oscar, de todo un poco y un poco de todo hablamos hoy día. Y no me queda más que agradecerte. Fue un placer tenerte en este 5º capítulo y estamos muy contentos de que hayas aceptado nuestra invitación. No, muchas gracias a ti por la invitación, Loreto. Un placer y como dije antes, este tipo de iniciativa es lo que también hace falta para poder difundir más nuestro quehacer y la industria. Así que muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Oscar. No olviden que este episodio de Sin Escamas es auspiciado por Imenco Aqua Chile, soluciones tecnológicas inteligentes para la acuicultura. Agradezco la sintonía de hoy, de quienes nos escuchan y nos ven por nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y YouTube. Los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Desde ya les recuerdo agendar nuestro siguiente capítulo de Sin Escamas, una conversación franca y relajada, pero de salmón. Hasta pronto. Sin Escamas es auspiciado por Imenco Aqua, soluciones tecnológicas inteligentes para la acuicultura. Sin Escamas, un nuevo podcast presentado por Salmon Expert.